Entonces, esos son los aportes que hace la arqueología, complementa los datos de la historia. Lo mismo, por ejemplo, que esto es la fortaleza Santa Teresa y estos son construcciones que acá hemos hablado que hay unas cuantas por la zona. El sitio arqueológico no siempre es tan visible, ¿no? Acá los que han salido con arqueólogos a recorrer el campo, a simple vista de repente un ojo avisado, un ojo acostumbrado a ver esos restos es que los puede observar, ya sea un aficionado o un licenciado en arqueología que es el que está preparado también para ubicar estos sitios. Pero muchos de los sitios arqueológicos también son encontrados por aficionados, ¿no? Por gente que le gusta el tema, que se interesa y por lo tanto adecua su vista a encontrar esos restos. Pero la arqueología como ciencia tiene un método para trabajar. No es una salida de fin de semana donde encuentran los sitios, sino que la arqueología tiene 5 pasos, para decirlo rápidamente. El último paso es precisamente lo que estamos haciendo acá, que es la difusión de los resultados, devolverle a la comunidad ese conocimiento generado en investigaciones arqueológicas, volcarlos a la comunidad. Pero ese es el último paso. Antes de volcar a la comunidad el conocimiento, lo tengo que generar. Tengo que realizar la investigación. Entonces, un camino, el primer camino, es relevar lo que ya está hecho. Nosotros en este caso, que estamos trabajando, yo estoy dirigiendo un proyecto en el Uruguay Medio, lo primero que hacemos es ver los trabajos arqueológicos que ya se han realizado en la zona. En este caso, por ejemplo, trabajaron desde el punto de vista científico la misión UNESCO de Salto Grande antes de elaborarse la represa. Se investigaron aquellos sitios que luego iban a quedar bajo agua. Entonces acá ya tenemos grandes antecedentes a través de esas investigaciones científicas. Pero no solo investigaciones científicas, también los lugareños. Nosotros podemos charlar con él, si él estuviera en Salto, en Artigas, vamos a charlar con la gente que sabemos que le gusta el tema, que tiene colecciones o que ha salido a recorrer el campo en varias oportunidades. Entonces siempre la charla con la comunidad local es fundamental para también conocer bien el terreno en el cual queremos trabajar. Y después, por supuesto, los mapas, las fotos aéreas, ahora el Google, las fotos satelitales, etcétera, que nos pueden indicar cosas. Hoy, por ejemplo, nos contaba que tiene ubicados en el Google Maps lugares donde hay bichadero, ¿verdad? Bueno, nosotros también trabajamos de esa forma. Así que bueno, eso es lo primero. Voy a trabajar en el Uruguay Medio, primero veo lo que ya se hizo, charlo con los lugareños, miro los mapas, miro fotos, y ahí voy haciéndome una composición de lo que ya se sabe de ese lugar. Esa es la base. No voy a empezar de cero si ya hay gente que ya investigó. Voy a saber cuál es el conocimiento que ellos generaron. Una vez que ya hice este primer paso, pasamos al segundo, que ya no es teórico, porque en este caso era teórico. Leo, hablo, miro mapas. Voy a un lugar, lo que se llama prospección, que es la salida del terreno, es ir al campo. Y recorremos aquellos sitios que son de interés, porque me contaron ahí, fulanito tal encontró una vasija, o siempre encuentra puntas de flecha, o encontró lascas, o ahí siempre se dijo que era un paradero indígena. Entonces, lo primero que hacemos es luego ir a esos lugares, o aquellos sitios que viendo los mapas y las fotos nos sugieren que puede ser interesante también. O por ejemplo, en las costas del río, cuando hay bajante, que sabemos que queda material, o en los albardones, hay sitios donde uno ya sabe de antemano que posiblemente encuentre un sitio arqueológico. Pero no nos quedamos con la teoría, vamos al lugar que es la prospección, que se hace a pie, que se hace embarcado si estamos trabajando en el río como nosotros, que queremos ver las barrancas, entonces vamos embarcados, recorremos los montes, también se puede realizar a caballo, en vehículo, en fin. Hay gente que ha hecho algún recorrido también en helicóptero, digo, eso depende de las posibilidades de la investigación y de los objetivos de la misma. Entonces, este es el segundo. Después que recolecté la información, voy al lugar a ver con mis propios ojos dónde se encuentran realmente esos sitios arqueológicos. Todo eso se va anotando en el diario del campo, se va tomando puntos GPS, se va tomando
vimos los sitios arqueológicos, que como vemos no siempre van a ser espectaculares como esos que vimos con Machu Picchu o con un Cerrito de Indio, a veces son bastante imperceptibles, pero nos pueden ofrecer muchísima información. Entonces se selecciona el lugar de la excavación. Porque ¿qué sucede? El material que yo veo en superficie es material que está mezclado, posiblemente las piezas estén rotas. La excavación es la técnica característica de la arqueología, que es remover el sedimento de una manera minuciosa, de manera tal que todos los elementos que se van encontrando los podemos luego relacionar tanto en el espacio como en el tiempo. Yo tengo que saber qué material estuvo espacialmente con qué material y temporalmente con qué material. De esa manera vamos armando la secuencia de qué estuvo primero, qué estuvo segundo, qué estuvo después, a través de una excavación arqueológica. Porque el material superficie está todo mezclado. Yo puedo encontrar una punta de flecha que decimos que es de los primeros pobladores junto con un trozo de cerámica que son miles de años posteriores. En su superficie está todo entreverado. Es en una excavación, en el contexto arqueológico, donde nosotros podemos relacionar fehacientemente qué artefactos está con qué actividad humana se realizó en ese momento, antes o después de otra. Y es también en la excavación donde vamos a encontrar, por ejemplo, restos de carbón para luego hacer los datados, los famosos fechados absolutos que me van a decir exactamente de qué época es ese nivel arqueológico. Como ven, esto es el material. En arqueología la pala se usa, pero muy poco en general. Esta es la manera de ir retirando el sedimento, de manera muy lenta y minuciosa, porque nosotros registramos absolutamente todo resto que aparezca, ¿no? A diferencia de repente de un coleccionista que le interesa una pieza completa o que sea más llamativa, en el caso de la arqueología nos interesan aquellos pequeños restos que aparezcan, nos interesan las semillas, nos interesa el polen, nos interesa un montón de información que está contenida en estos sedimentos. Esto entonces es la excavación. Una vez que se termina esta excavación, que como les decía hoy hay que hacerlo con la metodología para la cual se nos prepara en la universidad, porque cuando uno excava está destruyendo ese sitio, lo está rompiendo en definitiva. Entonces, el ser minucioso en el registro nos permite luego de manera virtual o teórica reconstruir ese sitio que destruimos. Entonces es fundamental el registro donde cada pieza tiene que después volver a ponerse virtualmente en el lugar en el que se encontraba para de esa manera poder reconstruir las actividades que se generaron en el pasado y también, ya como les decía hoy, cuál, con qué actividad, junto con qué artefactos, si fue antes o después de otro, ¿no? La relación tanto en el espacio como en el tiempo. Una vez que finaliza la excavación, todo lo que se colecta en una excavación, nos falta esto, porque todavía estamos en el campo, se zarandea. Nosotros muchas veces, alguna vez acá, más de uno de ustedes habrá hecho un pozo, el sedimento a veces es suelto y yo puedo ver claramente todo lo que contiene, a veces es arcilloso. Entonces no siempre es posible, sobre todo en aquellos artefactos o restos de artefactos que son microscópicos o milimétricos, el sedimento se pasa por una zaranda, por un cernidor, por una malla fina, de manera que se zarandea, cae el sedimento y aquellos restos de cerámica, líticos, de semillas, de carbón, quedan atrapados en la malla. Y lo mismo hacemos con esto que se llama zaranda de agua. El sedimento se cierne con agua porque, por ejemplo, hay algunos restos que flotan en el agua, como por ejemplo las semillas. Lo que está excavando no los pies se recupera, por ejemplo, a través de la zaranda de agua, como vemos acá, ¿no? Restos óseos muy pequeños, restos de carbón, que según el sedimento a veces es imposible verlo. Si excavo en arena, fácil. Si estoy en medio de una cosa llena de arcilla, donde lo que me sale son pelotas de sedimento, es muy difícil. Entonces, con estas técnicas, el arqueólogo se asegura de recuperar todo lo que existe en ese estrato arqueológico. Y bueno, ahora sí, una vez que terminamos la excavación, debemos ver qué restos estuvimos sacando, ¿verdad? ¿Cuáles son los restos que podemos recuperar, que nos van a indicar qué actividades humanas se realizaron? Estos, por ejemplo, son muchos de los
país. Tenemos aquellas herramientas de roca, que se llaman instrumentos líticos, de piedra o roca, como por ejemplo las puntas de flecha, que nos indican actividades de caza, las boleadoras, que también nos indican actividades de caza, las hachas, morteros, que nos indican que además de cazar, también usaban vegetales, hacían recolección. Por ejemplo, estos turbetajes tienen que ver más que nada con el adorno corporal. Y no solo las actividades que realizaban desde el punto de vista de la economía, de la supervivencia, de qué comía, sino que también desde el punto de vista de la tecnología. Acá me está indicando la tecnología de piedra tallada, acá tecnología de piedra pulida. Entonces sacamos diferente información de esos restos. Después tenemos también las herramientas realizadas en hueso, óseas, donde por ejemplo tenemos anzuelos que son para pescar, entonces me indica que además de cazar y de procesar vegetales, también recurrían a los recursos fluviales que tenían en el ambiente. También proyectiles, también tenemos acá más cosas con adornos, decoradas. Después tenemos las vasijas cerámicas, también todas encontradas aquí en Uruguay, que también nos indican determinadas actividades. Primero, desde el punto de vista tecnológico, nos indica que ya confeccionaban cerámica, sabían utilizar los alimentos de la zona, cocinarlos, y además estas propias vasijas que tenían diferentes finalidades, diferentes usos, ¿no? Se podían usar para cocinar, se podían usar para guardar el agua, para transportar el alimento, para conservar el alimento, también para fermentar determinados recursos vegetales, y también, como el caso de los guaraníes, por ejemplo, que lo usaban para enterrar a sus muertos. Entonces vemos cómo un solo resto, podríamos decir que cerámica, nos va indicando varias actividades que realizaban esas sociedades en el pasado. Y después otros restos que en nuestro país es muy difícil de conseguir, los tejidos y vestimentas, la plumaria, los cueros, etc., que en nuestro país no se conservan por las características de nuestro suelo. No es que no los usaran, simplemente la acidez de nuestro suelo no permite su conservación. Lo mismo sucede con la madera, con instrumentos que podían haber realizado en madera, no llegan hasta nosotros, los realizamos en lítico, en piedra, y los huesos que vamos a ver, principalmente estos restos óseos, se empiezan a conservar en épocas más recientes. Para los primeros pobladores no tenemos restos realizados en hueso, que no quiere decir que no los usaran, ¿verdad? Y después tenemos otros restos materiales que nos van a indicar, por ejemplo, la dieta. Y no solo la dieta, también nos va a indicar el ambiente en el que esa sociedad vivía, porque no nos olvidemos, ahora vamos a ver que el territorio está ocupado hace 10.000 años, hasta finales de la glaciación, hasta la llegada del europeo, y en esos miles de años hubo variaciones climáticas. Primero estamos en el final de la glaciación, después hubo periodos más secos y áridos, luego hay una pequeña edad de hielo, luego hay un óptimo climático donde es más húmedo y más caliente. Entonces, todo lo que yo recupero en una excavación, además de indicarme las actividades que realizaban esas sociedades, me va a indicar el ambiente en el cual vivían esas sociedades. Me va a indicar si había mayor temperatura y todo eso, por ejemplo, a través de los polen, de diferentes restos que son posibles de recuperar a través de ese método extremadamente minucioso que es la excavación arqueológica. Y después tenemos el método de datación. ¿Cómo sabemos entonces qué sitio, la edad de un sitio o de una actividad? Porque de repente estamos hablando de un sitio que fue ocupado durante miles de años, por lo tanto la parte más de abajo, si el sitio no es alterado, es más antigua, la de arriba es más moderna, y de repente entre esos dos momentos pasaron miles de años. La forma de datar de lo que se llama de manera absoluta, saber realmente la edad, es a través de estos métodos. La datación de carbono 14, que es la que se usa desde más tiempo, comenzó en el año 1945 o 52, ¿no? 50. Desde el 50. Eso está bueno que lo sepan. A veces ustedes van a ver que algunos fechados dicen AP, que quiere decir antes del presente.
sea, ahí estamos hablando de 1950 hacia atrás. Y cuando dice hace, que es antes de Cristo, estamos hablando del 0 hacia atrás. Entonces hay una diferencia de 1950 años en ambas dataciones, si es AC o AP. Digo, no cambia mucho, pero a veces alguien le puede tener curiosidad saber por qué dice AC o AP. Bueno, es eso. En el caso del carbono 14 se usa el AP y eso es una datación que se puede realizar sobre restos orgánicos. No, por ejemplo, en un mineral no se puede realizar. Se realiza en restos orgánicos. Los seres vivos intercambiamos carbono 12, carbono 14 con el ambiente cuando estamos vivos. Respiramos, hacemos ese intercambio. Una vez que se fallece, que se deja de intercambiar ese carbono con la atmósfera, el carbono 14 se va perdiendo de manera constante, ¿no?, en relación al carbono 12. Entonces, eso es lo que se mide. ¿Cuánto carbono 14 perdió ese organismo cuando dejó de respirar, de intercambiar carbono? Entonces, eso es lo que se mide. Este organismo dejó de intercambiar carbono 14 con la atmósfera hace 4.500 años. Esa es la forma entonces de datación. En la termoluminiscencia, por ejemplo, que se utiliza mucho en cerámica, tiene que ver con la energía que queda atrapada en la cerámica una vez que se cocina, ¿no?, que entra en calor y luego se enfría. Queda aprisionada la energía, y esa energía se puede medir cuando la cerámica vuelve a ser calentada, emite un rayo de luz, que es esa energía que sale nuevamente, y eso es entonces lo que se data por termoluminiscencia, que no solo se aplica a la cerámica, también a sedimentos, por ejemplo. Discúlpame, ¿los tres métodos se practican en Uruguay, las tres dataciones? Lo que pasa es que se envían al exterior. Carbono 14 no se hace acá. Sí, sí, se hace. Ahora ya no, con eso. hace un par de años que la máquina... Sí, hace no tiempo. sabía. Mira, Roberto Branco. Sí. La luminiscencia sí se hace en ciencias y antiomagnetismo en realidad es una técnica que usan mucho los geólogos y los contactos hemos hecho en cerámica, por ejemplo, fechados con antiomagnetismo a través de contactos con geólogos que los mandan a México. En México se está usando mucho el antiomagnetismo. No sabía que había cerrado el laboratorio de Roberto. Sí, hace La pandemia. Antes de la pandemia. Bien. De cualquier forma, en general, esto se manda al exterior también, porque incluso para carbono 14, los laboratorios más modernos exigen menos cantidad de carbono. De repente uno encuentra una motita, y algunos laboratorios con una motita no pueden trabajar. Entonces, depende también de la muestra que uno consiga, qué laboratorio puede procesar. Bueno, y entonces, en base a todos esos restos que vamos encontrando, como les decía Blirina, vamos a ver diferentes grupos según el número. Ustedes saben, muchas veces se habla de pequeñas bandas, porque el número es importante, según lo que comían, es decir, cómo se adaptaban al ambiente y qué recursos eran los que consumían y qué construían, los grupos van a ser clasificados, porque es una manera, nosotros los seres humanos clasificamos todo, ¿verdad?, que todo está ordenadito, porque es la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo. Entonces, bueno, también estos grupos los tenemos clasificados según el número, las bandas que eran pequeñas, que más bien eran familias altamente móviles, eran los primeros cazadores, que también eran recolectores. Si bien se supone que la caza era lo principal, pero también eran recolectores. Luego están los grupos cazadores-recolectores, y luego pasamos, siempre se va sumando. Ustedes ven que de algo de repente solamente depredatorio, como puede ser cazar y recolectar, pasamos luego a los horticultores, donde además se empieza a producir, ¿verdad?, no solamente todo lo que me da el ambiente, sino que comienzo a producir a través de la horticultura primero y luego, ya como algo más establecido y más científico, digamos, a ser agricultores. En el caso de Uruguay, nosotros tenemos acá, vamos a hablar rápidamente de la prehistoria de la cuenca del río Uruguay, pero que en general lo podríamos también trasladar a casi todo nuestro territorio, ¿no? Tenemos los primeros pobladores. Los primeros pobladores que llegan a nuestro territorio hace unos 10.000 años, poco más, poco menos, depende del fechado y del lugar,
llegan al final de la glaciación, a finales del Pleistoceno. Estamos hablando de un lugar, acá Sudamérica es sumamente seco y árido, Norteamérica está todo congelado, pero acá es un lugar donde está seco y árido. Hace entonces unos 10.000 años, y estos son estas pequeñas bandas de cazadores que cazan grandes animales, pero que también son recolectores. Lo que pasa es que la recolección, si bien es importante, es menor que en momentos posteriores donde con mayor humedad vamos a tener mayor cantidad de vegetación. Estamos hablando entonces de estos primeros cazadores recolectores. El ingreso a América, hay diferentes teorías. Una de las más aceptadas es que entre hace 27.000 y 11.000 años pasaron por el estrecho de Bering. Como eso estaba todo congelado, se creó un puente de hielo, donde estas primeras bandas seguirían a los animales de manera natural, cruzaban el estrecho, ese puente, y los cazadores, al ir siguiéndolos, ingresaron a este nuevo territorio. Y también se maneja la hipótesis que venían por las costas, ¿no? Desde Europa por las costas. Todo esto apoyado en evidencia arqueológica, por similitudes de material líquido y también por evidencia genética hoy por hoy. Hoy por hoy se acepta que, si bien ingresaron por Beringia, lo más probable es que también hayan tenido otro tipo de lugares de ingreso, que no todos ingresaron solamente por el puente de Bering. Estos primeros cazadores se van a encontrar con un mundo totalmente nuevo, con animales nuevos y con animales además que tenían gran porte, pero que no significaban un peligro para los seres humanos, porque el único que era carnívoro era el tigre de dientes de sable. El resto eran animales herbívoros, no eran agresivos. Entonces, estos primeras bandas de cazadores, recolectores sumamente nómadas, no se encontraron ni con otros grupos humanos que pusieran resistencia, ni con animales que fueran grandes depredadores. Entonces, rápidamente fueron bajando e colonizando todo el continente. Acá en azul lo que tenemos marcado es lo que abarca la cuenca del río Uruguay medio. Tenemos estos primeros sitios entonces que fueron fechados en la época de la misión UNESCO de Salto Grande, tanto para Artigas como para Salto, en las islas del río como en las costas. Tenemos entonces habitados ya hace 9.000, 10.000 años, pero también están sobre el río Negro y sobre la costa atlántica. También se sabe que estaban estas primeras bandas que, como les decía hoy, eran altamente móviles, se movían en función de sus necesidades de recursos de alimentación, de vestimenta, de vivienda, etc. Y tenemos lo que se llama un fósil guía, es decir, cuando nosotros se encuentra esta punta que se llama cola de pescado, porque hace acordar a un pescado, se está hablando que estamos hablando de estas primeras bandas. Esto es en base a excavaciones arqueológicas realizadas, porque en excavaciones arqueológicas, en el momento que se encontraron estas colas punta de pescado, eran los sitios más antiguos. Entonces, hoy por hoy se acepta, aunque también hay discusión al respecto, que cuando encontramos una punta de cola de pescado estamos hablando de un resto dejado por estos primeros cazadores. Acá estamos en la costa de Artigas, por ejemplo, el río Uruguay. Esta es una excavación de Calpito Paipaso, siempre me olvido. El tigre. El tigre, bien. Estas son otros de los lugares que tienen fechado por radiocarbono 14 también. Una cosa interesante que tiene esa fotografía es que tiene un suelo enterrado. En el segundo nivel, ese que está marcando Diana, le llamamos paleosuelos. No necesariamente siempre encontramos materiales en esos paleosuelos, pero sí les llamamos, son como estratos guía, porque siempre o por debajo o por encima de estos paleosuelos, que además nos indican una estabilidad ambiental, ¿no? Porque se formó un suelo potente, que por lo general aparecen en toda desde Cabo Polonio hasta el río Uruguay, como es el Tigre, es un arroyo que sale en el río Uruguay, en Artigas, que para nosotros son súper importantes, porque son guías de que en ese sector donde se desarrolló el suelo muchas veces puede haber materiales, ocupaciones en ese suelo por arriba y también por abajo de
alimentar suelos para que sigan creciendo, ¿no? Y no nos quedemos con nada en un tema desértico, porque el día que no tengamos más suelo vamos a vivir en un desierto. Ese cambio siendo enterrado significa que hubo un cambio. Hubo un cambio, claro, y hubo un momento de estabilidad ambiental con todas las condiciones para que ese suelo se desarrollara. Y a veces la propia actividad humana ha generado para el suelo también. Bueno, esto entonces con respecto a estas bandas de pocos individuos, entre 15 y 20 individuos, como les decía hoy, altamente móviles, que sobre todo cazaban grandes animales. Hay varios sitios en Uruguay, no tantos, pero sí en el resto de América, donde se ha comprobado la coexistencia de la megafauna hoy extinta con estas primeras bandas, ¿no? Como les decíamos hoy, cuando el hombre ingresó a América se encontró con animales desconocidos, eran esta megafauna que eran animales de gran porte y que además los cazaban para su supervivencia. Acá tengo nuevamente, están mostrando todos los sitios que estudió la misión, las dataciones que tenemos, el I-58, este es el tigre, estos artigas, todos estos son artigas y ven que tenemos datación por carbono 14 de 9.000, de 10.000 años, ya de ocupación humana en el territorio. Y estos son otros artefactos líticos que están asociados también a estos primeros voladores porque en otros lugares, no aquí en Uruguay, pero sí en Argentina, se encontraron en un contexto arqueológico, en excavaciones arqueológicas, junto con las colas de pescado, que son estos litos o rocas discoidales, y que por eso también se los asocia, pero bueno, eso también siempre lo tomamos con pinzas. Acá en Uruguay esos materiales aparecen en superficie, en los arenales de ahí de América. Todas estas fotos son de litos discoidales de aquí de nuestro país. Esto es para que lo vean, pues algún día encuentran alguno. Ya saben que en principio está asociado a estos primeros cazadores, pero en Uruguay, en contexto arqueológico, nunca se los encontró. En otros lugares. Y después tenemos, se termina la glaciación, los grandes animales se extinguen. ¿Qué sucede? Siempre el ser humano, la cultura, todos los artefactos, es una intermediación entre el ser humano y el ambiente, ¿verdad? Es la forma que tenemos de adaptarnos. Entonces, siempre que hay cambios en el ambiente, cambios climáticos, como por ejemplo acá finalizó la glaciación, se derriten los paquetes polares, el nivel del mar sube 100 metros, porque antes estaba 100 metros adentro del mar. Entonces, por eso muchos de estos sitios antiguos se supone que hoy están bajo las aguas, porque estarían 100 metros adentro del agua, ¿verdad? Estos grandes animales desaparecen, sube la temperatura, sube la humedad y baja el nivel del mar. Y va a traer grandes cambios, va a traer cambios en la cultura porque el medio al cual se tiene que adaptar cambia. Los grandes animales que cazaban ya no existen y todos los recursos vegetales que ellos aprovechaban, hoy además se han reproducido enormemente. Y tenemos en este segundo momento, que es el Holoceno medio, que va entre 7.000, 6.000 años hasta el 3.000, vamos a aparecer que hay una mayor cantidad de personas, estos grupos se reproducen, y eso por supuesto es producto, entre otras cosas, de la bondad que tiene el medio ambiente en ese momento, ¿verdad? Aparece el uso de los recursos fluviales, porque en estos momentos previos de finales del Pleistoceno era un clima muy seco y árido, y los grandes ríos que hoy conocemos eran apenas unos hilitos de agua, no eran los ríos que conocemos hoy. Entonces, ahora tenemos los recursos fluviales porque el ambiente se lo ofrece de manera muy abundante. Tenemos para este segundo momento, entonces, los grupos que además de ser cazadores, ya no de grandes animales, sino ya de animales de pequeño porte, ya muy similares, más bien los mismos que prácticamente los mismos que los que tenemos hoy en día, van a además usar los recursos fluviales y van a tener además mayores recursos vegetales para su aprovechamiento. En este momento, además, aparece un cambio en la tecnología lítica. Primero teníamos la piedra tallada y ahora va a aparecer la piedra pulida. Piedra pulida que la vamos a ver en diversos artefactos, tanto en las boleadoras para
morteros para el procesamiento de los vegetales, también armas para la casa, como las boleadoras, decía, los rompecabezas, y también hay un cambio muy importante que está asociado a las creencias, a lo mágico religioso, a lo simbólico, comienzan a aparecer estas placas grabadas. Estas placas grabadas se las encuentran en un único sitio que hoy está bajo las aguas por la represa de Salto Grande, y fueron estas placas grabadas precisamente lo que motivaron la presencia de la misión UNESCO, porque ese sitio con estos litos grabados iba a quedar bajo las aguas. Entonces tenemos grandes cambios. Con los cambios climáticos aparecen cambios entonces en estos grupos. Tenemos, además de las materias primas que habíamos visto de rocas, ¿no? Teníamos del tallado, pasamos al pulido y pasamos a estos elementos más relacionados con lo simbólico. El inicio del arte rupestre en la región, en toda la cuenca del Uruguay medio. Arte rupestre unido a esto que es arte mueble. Acá me gustaría hacerle la distinción, ¿no? Nosotros hablamos de arte. Arte mueble son aquellos artefactos que tienen una grafía, es decir, un diseño, un dibujo, plasmado en su superficie realizado por estos antiguos habitantes que se puede transportar por una persona de comprensión media. Eso es arte mueble, igual que ahora, algo mueble es algo que lo puedo mover, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de arte mueble. Pero tenemos ejemplos de arte rupestre. Arte rupestre es arte en las rocas, pero es arte en las rocas que no se puede transportar. En este caso, en el Uruguay medio tenemos, tanto en Paysandú, Salto y Artigas, grabados rupestres sobre afloramientos de arenisca. Son afloramientos, es donde la tierra que está en el sustrato bajo tierra aflora, por eso se le llama afloramiento, y está agarrado al sustrato, no son piedras sueltas. Puede haber alguna suelta, digo, pero en general son piedras que están agarradas al sustrato. Eso es entonces el arte rupestre que tenemos en Paysandú, Salto y Artigas, la mayoría realizada sobre arenisca, la arenisca silicificada. Es una roca relativamente fiable, fácil de grabar, aunque también se encuentran en basalto. Y para la zona sur del Río Negro tenemos las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres de Flores, Florida, Maldonado, Durazno, que se realizan sobre granito, porque es la roca que aparece en la zona, ¿no? O sea que a grandes rasgos el Uruguay se divide en dos, hacia el norte del Río Negro grabados, hacia el sur pinturas. Y también en esta época del Holoceno medio, con este fin de la glaciación y todo este cambio, además de estos inicios de arte tanto mobiliario como rupestre, comienzan las primeras estructuras de piedra, los cerritos de indios que ustedes tienen aquí en la zona. Volviendo al arte rupestre, acá tenemos el mapa, el Río Negro, hacia arriba tenemos grabados y hacia el norte tenemos pinturas. Los grabados realizados sobre arenisca, la mayoría, y estos ejemplos que son de Paysandú, que son sobre basalto. Y las pinturas del sur, que son realizadas sobre granito. Son estas bochas de granito. En los dos casos tenemos el problema de la explotación de estos afloramientos. En el norte, la arenisca se usó tradicionalmente desde la época de la colonia para la construcción de pisos, de galpones, de cimientos de casas. Entonces hay muchísimos de estos sitios arqueológicos que hoy están destruidos, no por vandalismo, sino porque, bueno, se usó, lo que nos muestra también la reutilización de estos sitios indígenas que en épocas históricas se vuelven a usar de otra manera, pero que se vuelven a usar y, bueno, causan la destrucción de estos restos arqueológicos. Y lo mismo sucede con las pinturas de Chamanga. Estas bochas de granito son exportadas a China, es un granito que se llama el Blue Chamangá y parece ser que es muy codiciado en China. Tanto es así, por ejemplo, que esta pintura desapareció. Desapareció porque, bueno, ese sitio fue explotado como cantera. Y, está bueno, en China. Está en China, no se sabe dónde, ¿no? Está en China, no se sabe dónde. Por suerte, un arqueólogo, Mario Consens, había hecho el registro y entonces, si bien se perdió, tenemos el registro de su existencia. También desapareció la primera pintura que fue encontrada en el Arroyo de la Virgen,
a fines de 1800, esa que también teníamos una fotografía de dibujo, también desapareció. Lo quisieron sacar, ¿no? En realidad, o sea que yo no sé la historia de la Lo que decía desaparición. que el estanciero se la quiso llevar y bajaron todo. Bueno, yo esa historia no la tengo, no está escrita, puede ser que esté en la memoria local, pero también la roca soporte se usaba antes para hacer los postes. Entonces, también es muy probable que muchos también hayan desaparecido porque, bueno, esa roca soporte luego en tiempos históricos tuvo otra finalidad. Es una de las únicas que tiene un animal en ¿no? La de la roca de la Virgen. Es muy esquemático. Sí, sí, pero Pero es el un bicho único prácticamente. Tiene un que se animal. conoce. Tiene un animal. Siempre decimos que se conoce, porque Que en se realidad conoce. En realidad, no nos olvidemos que la arqueología y la investigación, por en más los que gra- siempre sí, en los grabados rupestres, por ejemplo, uno cuando clasifica las grafías, los diseños, lo hacen dos grandes grupos: abstractos y, no me sale ahora, realistas. Tiene otro nombre, pero bueno, se me fue de la cabeza. Hay muchos de estos que están clasificados como abstractos, que nosotros podríamos ver un animal esquemático, como el que dice que tenía la pintura de la Virgen, o sea, por ejemplo, que parece una tortuga. el de allá arriba. Hay otro que no lo tengo acá, que parece una libélula, que yo te lo he mostrado. O sea, hay muchos que recuerdan al animal. El bailarín. Por ¿Qué ejemplo. bailarín? ¿Cómo? El bailarín El de Chamangán. El de Chamangaco, para mí es un pollo. Por eso, A mí me pasó algo con lo que es el arte, ¿no? El arte son símbolos, ¿verdad? Y nosotros en realidad los símbolos los entendemos dentro de nuestra propia cultura. Si alguien, los símbolos de otras culturas los podemos Claro. interpretar, pero no necesariamente entenderlos. esto es un mensaje. Claro. Lo mismo pasa, hoy está el símbolo Wi-Fi. Si yo retrocedo en el tiempo, viene la máquina del tiempo, me voy 50 años atrás, nadie va a saber lo que quiere decir el símbolo Wi-Fi. ¿Ah? Y lo mismo sucede con estas marcas, son mensajes que son claros para los miembros de esa sociedad, para la gente de esa época. Nosotros hoy sabemos que son un mensaje, pero no accedemos a su traducción literal. Sabemos el mensaje, pero no sabemos exactamente qué quiere decir. ¿Ah? Así como Wi-Fi, el símbolo del dinero, el símbolo de los gabinetes higiénicos, un hombre y una mujer. Nosotros sabemos que esto es un baño, pero nosotros sabemos Alguien que es que no un baño. pertenezca a nuestra cultura occidental no sabría. El yin y el yang, hay millones de símbolos que nosotros conocemos su significado porque pertenecemos a esa cultura y a ese tiempo. Cuando cambiamos de cultura y cambiamos de tiempo, eso ya no se comprende. Bueno, es lo que sucede con las grabados y las pinturas. Y a veces yo quiero contar una experiencia porque es maravillosa para mí. En toda la zona de las líneas de Nazca, de Uruguay, son también muchísimos símbolos y también hay en otras zonas de Perú dibujos en la roca. Y uno de ellos, digamos, En el caso de las líneas de Nazca, es un caso diferente de arte, porque se hace moviendo las rocas y formando con esas rocas móviles el motivo. pero era un grabado en una montaña que la gente que hablaba sobre ese grabado decía que era un candelabro. Digo, candelabro. Cuando lo vimos realmente, no es un candelabro, es una tuna. En un lugar donde las tunas está lleno de tuna. Pero ¿qué pasa? Eso pasa cuando uno interpreta, fue hace muchísimo tiempo, arqueólogos norteamericanos que fueron a trabajar a Perú, lo interpretaron como un candelabro. Un candelabro desde nuestra cultura occidental. Un grupo indígena nunca iba a buscar un candelabro. Hoy por hoy igual se sigue presentando como un candelabro y uno lo mira realmente con otros ojos, es una tuna. Bueno, sucede Y eso es lo que nos pasa con los símbolos. ¿Sabes que a mí me llamó siempre la atención esos tableros, como los de ahí, del Chamangá? Cosas muy similares aparecen en las pictografías de las cuevas de la Copa, en Francia. Y saben, hay mucho en Argentina. En Argentina está relacionado con la agricultura. La cueva de las manos. La cueva de las manos de las... Sí, en Argentina esto está relacionado con la agricultura. Pero no quiere decir que acá signifique
reproducimos los mismos dibujos, digamos, bajo los efectos psicotrópicos de esos, no me sale, gracias. Entonces, por eso dicen que muchos de los símbolos se repiten, porque son los efectos de esas drogas. Pero bueno, son todas teorías. Hay que probar. Hay que probar, a ver qué vemos. Entonces, en la cueva y tomando una Lo que pasa es que tampoco se sabe qué psicoactivo consumían, ¿no? Digo, a veces dice Habrá que probar todos, entonces. que no necesariamente es un consumo, sino, por ejemplo, mucha gente que estudia el sonido repetitivo de la música, por ejemplo, el tambor, horas de tambor con el mismo sonido, altera el oído medio y eso ya te puede llevar a tener una experiencia. Bueno, dice que los mantras, repetir Bueno, los mantras, esto que usa el yoga, ¿no? La repetición musical parece que altera el oído medio y acá vamos con los más alterados del territorio, los constructores de cerrito, como les llamamos nosotros, porque hay discusiones a ver si eran genoas, pero eso como no se sabe, nosotros le decimos constructores de cerritos o cerriteiros, le dicen algunos brasileños. Aterro. Claro, bueno, aterro, túmulo, estructura antrópica en tierra, tiene muchas definiciones, pero no por lo general los conocemos como cerritos de India, que como les marcamos aquí, están dispersos por diferentes partes de América del Sur, estas estructuras en tierra. Estos son ejemplos de aquí de Uruguay y algunas reconstrucciones, porque hay de diferentes formas, alturas, dimensiones, aparecen aislados, en conjunto. Se asocian generalmente a las tierras bajas, en esta zona de lo que es toda la parte de la cuenca de la laguna Merín. Es una modificación muy importante del espacio, ¿no? Del paisaje, porque se pueden visualizar, yo no sé si acá en 33 hay muchísimas de estas estructuras, igual que en Rocha y que en Tacuarembó. Es una práctica que tiene la estructura más antigua, es una que está en Cerro de la Viuda, cerca de Lascano, con entre 6.000 y 5.000 años, dependiendo de las técnicas, si es por AMS, como les explicaba hoy Diana, de carbono 14, si hay más carbón, menos carbón, el carbono 14 mismo utiliza técnicas diferentes. Y esta es una práctica constructiva que se inicia en este Holoceno medio y llega hasta la época de llegada de los europeos. Como les decía, las podemos encontrar aisladas, no siempre en zonas bajas. Se han encontrado varios cerritos de indio en lomadas altas, en el terreno, pero siempre en las zonas están las lomadas. en las lomadas, claro. No tan altos como en los bajos, que lo que está en Rocha, que son las cañas. Claro, en Rocha, y bueno, pero en Rocha también los tenés en Sierra de los Ajos, en Sierra San Miguel, pero siempre asociados a esos bañados altos, como quien dice, ¿no? Son tierras bajas, pero están más altas que lo que podría ser la cuenca de la laguna Castillos. Acá tenemos un mapa representativo de lo que sería la zona de dispersión en nuestro territorio, de los cerritos de indio. Aquí tenemos en el territorio, pero también tenemos la parte de dispersión de cerritos en lo que es Río Grande del Sur y en lo que es el Paraná y algunos en el río Uruguay. Principalmente se concentran en la desembocadura del río Negro en el río Uruguay. Son construcciones que, como les dije, tienen de 6.000 años hasta la época de los europeos. Por lo tanto, no podemos suponer que es un solo grupo, ¿verdad? Y que se han dispersado por diferentes partes
lo que consideramos que son diferentes grupos que han ocupado estos paisajes en diferentes momentos, que no ha sido, por ejemplo, en un momento se planteaba de que se hicieron como todos juntos. A medida que las investigaciones, que era una cosa que les quería contar hoy cuando les decía, bueno, por ahora es lo que conocemos. ¿Por qué por ahora es lo que conocemos? Porque en realidad la investigación arqueológica en el país es muy reciente en lo que significa a nivel de como una actividad profesional. Los primeros egresados son del 83 y lo que se sabe antes es más por gente que estaba interesada en estos temas y relevaba y expresaba en diferentes documentos, pero a partir de las investigaciones que empiezan en el 83, un poco después por colegas que fueron docentes y que siguen investigando estas zonas, se ha visto que en toda la cuenca de la laguna Merín, que involucra todo lo que es no solo Rocha, sino también el 33, ¿verdad? Hay miles de estructuras. Las conocemos porque con la producción de arroz, ¿no? Necesitamos la tierra plana y estas estructuras en un momento cuando no se conocían muy bien, además de tener una muy buena cantidad de materia orgánica, de ser un tipo de suelo, se podría decir de tipo A, un suelo buenísimo. Yo por eso siempre pensé que el arroz en Uruguay era muy bueno porque utilizaba el crecimiento del arroz se daba por estas tierras negras de los cerritos, muy ricas en materia orgánica. Entonces lo que les decía es que estas estructuras, muchas de ellas han desaparecido, es decir, había miles y miles de más de las que realmente conocemos hoy. Pues una pregunta ahí. Sí. Porque yo me quedé, hay mucho en la zona de lo más, y eso que tú decís es así, todos los arreglos que ves, la tierra es completamente distinta que todo el entorno. Y hace muy curioso pensar de dónde trajimos esa tierra. La generaron ellos Para mí, con los restos de generaron alimentación. Claro, Los restos de la comida. todo el resto, y hoy ponemos los restos de lo orgánico, lo ponemos en el basurero. La riqueza orgánica se la dio la actividad humana. Se la dio la actividad humana, claro. Y el aporte inicial, ¿cuál era el sentido? Porque había una remoción, pues son lagunas generalmente. Había una remoción, muchas veces hay varios estudios que haciendo La zona de resto. estudios de sedimentos, ¿no? De la composición del sedimento de un cerrito con la composición del sedimento del entorno. Una de las propuestas es que del entorno viene del entorno donde no se sabe si podría ser, por ejemplo, una limpieza del sector donde estaban comiendo. También, por ahora les voy a contar un poco de la funcionalidad de estas estructuras. Disculpa, entonces tendríamos que volver a replantearnos si realmente eran tan nómades, porque si en la zona de la Laguna Merín habrían tantas estructuras de ese tipo, y las teorías que estamos manejando en clase de historia están bastante anticuadas, para ser suaves con eso. El nomadismo de estos grupos se supone, en un inicio se suponían como cazadores-recolectores, nada más, ¿verdad? Por la cronología de 6.000, 5.000 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? A medida que avanzan las investigaciones, hay estructuras que tienen 3.000 años y que llegan hasta el siglo XVII, por ejemplo. Es decir, que la que tiene el inicio de la construcción, que fue hace 3.000 años, para poner un ejemplo, no tuvo el mismo sentido que cuando terminó, que el final, ¿no? Que la altura final que consiguió no tuvo el mismo sentido de inicio hace 3.000 años en el siglo XVII. Entonces, sí, hay muchas cosas de los zorritos hace muchos años que vienen siendo investigados, pero
fluyen muchísimas más preguntas que las El del inicio. otro Braco habla de hornos comunitarios ahora. Hay hipótesis, hay muchas. Sí. Hay muchas. Una de las teorías más interesantes de los últimos tiempos, desde mi punto de vista, hablo por mí, ¿no? Es que en toda esta zona, haciendo unos modelos, plantean unos brasileros que es toda una zona que está siempre bajo agua en ese periodo de tiempo que estudian, porque los cerritos acá en esta zona de Brasil siempre fueron posteriores, los más antiguos los tenemos para acá, para la zona de San Miguel y Sierra de los Ajos, que es toda una señalización de canales para la navegación, por ejemplo. Después también una de las teorías, de las primeras teorías que hubo sobre las estructuras monticulares, planteada por los brasileños también, porque tienen grupos, por ejemplo los Guatón, que es un grupo que todavía vive, que utiliza estos cerritos que hay en el Pantanal para vivir arriba. Y en las épocas de crecida la única forma de movilizarse es con canoas, ¿ah? Porque están también en el Pantanal, todo tierra baja, inundable, y la movilización de ellos es por canoas, y la propuesta de los brasileños es que estos cerritos van marcando vías de navegación, por ejemplo. Hay muchísimas, como esta teoría, hay muchísimas otras. Ahora se están utilizando también como, a veces se habla de arqueoastronomía, que lo hablábamos hoy, que muchos pueden estar relacionados con diferentes constelaciones de diferentes momentos. Sabemos que los grupos humanos que vivieron hace 3.000, 5.000 años eran muy místicos, muy religiosos y estaban, su vida cotidiana estaba principalmente guiada por esas ideologías, ¿no? más místicas. Entonces, pero que son cosas que a nosotros muchas veces se nos escapan, ¿no? Pero que como teoría se pueden plantear para poder, como lo de los hornos que tú decías, que estaba planteado ahora por Braco, por una analogía que hace con unos grupos indígenas australianos. Yo me tiendo a ir a las analogías más, por ejemplo, con los Guató que están acá al lado, para guiarme un poco más. Bueno, entonces un poco lo que les comentaba Diana hoy, de lo que ha sido la dinámica de los niveles del mar, se los ponía más o menos para ver cómo ha evolucionado. Por ejemplo, este sitio que está aquí es en el Bañado de los Indios. Es un sitio de los más antiguos que hay en Rocha, que tiene 8.000 años, que como vemos en el momento de su ocupación, estaba el mar mucho más retirado, como 100 metros, como planteaba Diana. Por lo tanto, toda esta zona que está apta para la ocupación hace 10.000 años, hoy, cuando sube el mar, queda bajo agua, ¿verdad? Entonces, eso también, si yo tengo una ocupación y tengo un registro, pasan miles de años, sube el mar, queda bajo agua, pero después el mar se vuelve a retirar. Ese registro yo lo pierdo porque hay una dinámica natural que va borrando también cosas. Entonces hay muchas hojas en blanco en esta prehistoria porque también la dinámica ambiental nos juega la pasada de que nos borra parte de las cosas que se pueden reconstruir, pero en cuanto a lo arqueológico son las cosas que aparecen, por ejemplo, en superficie. Como también les comentaba Diana, que pasa en el río Uruguay, pasa en la costa atlántica, pasa en muchas lagunas, en la Laguna Negra, en la Laguna Castillo, que dependiendo cuál sea el nivel del agua, nos permite hacer hallazgos arqueológicos o los perdemos, o no nos permite. Entonces acá es un ejemplo de las reconstrucciones que hay
del nivel del mar en los diferentes momentos, desde el 10.000 hasta la actualidad. Este es un ejemplo de que estos sitios, que hoy se encuentran en la laguna de Castillos, en realidad, si observamos por las cronologías que tienen, eran sitios costeros, porque la cronología los ubica en este momento, con un clima diferente y también en este momento con un mar más alto, te aparecen en esta zona las primeras construcciones. Posterior a eso, el mar se empieza a retirar y hay mayor cantidad de construcciones de cerritos, hasta que a partir del 2000 se empiezan a encontrar grupos de cerritos más en la zona de la costa, ¿no? Con un clima más templado, hay una expansión de los bañados de agua, de los bañados litorales y de las zonas más bajas. Esto es una zona baja, pero es una zona baja en lo alto. Estas son zonas bajas, ¿no?, en la parte más baja del territorio, más hacia la costa atlántica. Y es en este periodo donde empiezan a aparecer los primeros enterramientos. Porque en los cerritos más antiguos no hay enterramientos. Y si los hay, siempre son posteriores. Yo puedo tener un cerrito de 5.000 años, que hace 5.000 años empezó a construir, y puedo tener y el inicio de los enterramientos, todos los enterramientos que hay con cronologías, empieza a partir del 2500. Otra cosa que pasa también es, por ejemplo, que hay cerritos donde se han encontrado urnas guaraní. Entonces, también estos cerritos se han ido reutilizando con el correr del tiempo. Hay gente, por ejemplo, que hoy por hoy en Rocha se encuentra que tienen plantaciones arriba de los cerritos. Es decir, una que seguía, ¿te acordás que hay una? Bueno, ese es el de la viuda, que es muy alto. 7 metros y pico, sí. Ese son los únicos de ese conjunto que le dicen el cerrito de la viuda o el cerrito de la quesería. Es un conjunto de varios cerritos que son los únicos que están declarados patrimonio. De los miles y miles y miles. La quinta, el clásico. Que hay. La quinta arriba de la quinta. Sí, esa costumbre. Yo la di en el Zapallo. No viene de otros tiempos. Si no es un resabio, Claro. acá tenemos Sí, sí. la población reciente. O sea que usted vio la costumbre de seguir plantando los En ese cerritos. lugar porque tenían todo un terreno llano, quizá menos duro porque la cubierta es muy dura. Después sigue la tierra esponjosa. Claro, sí, porque está todo el pie, la pibe que tal con todas las La de raíces arriba y es los bastante palos. densa, es difícil de elaborar. Sí. Y prefieren eso al entorno. Sí, sí. Sí, Bueno, ya y saben aparte que- era, como decían, yo no sé si las tierras pretas de Brasil, de la Amazonía, están 100% adjudicadas a la actividad humana, a los grupos indígenas que vivieron en el Amazonia. Es decir, el Amazonas, supuestamente, de acuerdo a varias teorías y varios trabajos que han habido, es lo que es por la actividad humana que hubo desde hace miles de años en esa zona. Bueno, el uso de estas estructuras son de todo. Como les contaba hoy, Era para venir. cada cerrito que se excava genera más interrogantes. En un momento, al inicio se le decían túmulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían encontrado en un cerrito enterramientos. Entonces se consideró que en todos los cerritos se habían hecho para enterrar a los muertos. Pero como les conté, los muertos empiezan a enterrarse en los cerritos a partir del 2500 antes del presente. Lo que nos puede llevar a ver que también hay un cambio ahí de comportamiento de otros grupos que vienen y utilizan
estas estructuras que no fueron hechas por ellos, como pasa con los Guató del Pantanal. Ellos reutilizan cerritos que, según ellos, fueron construidos por sus antepasados. Entonces, con los enterramientos, sí, aparecen enterramientos humanos, con diferentes tratamientos. Hay enterramientos primarios, enterramientos secundarios. Un enterramiento primario es cuando, bueno, hoy por hoy sería un enterramiento común en un cajón de una persona que está en su posición, ¿no?, completa. El secundario lo podríamos asociar con lo que son nuestras reducciones. Ya el tratamiento del cuerpo ya tiene otro arreglo, que vendría a ser este ejemplo de acá del paquete funerario. ¿Y de dónde habrán venido, no? Esos restos. ¿Cuál era el pudridero, por hablar? Una de las cosas... Hay crónicas que hablan de que los indios iban por Sí. Sí. No sé si Bueno, El padre Marimón dice de la Sierra de Ceguada. hay algunos enterramientos que son en San Luis, por ejemplo, que hay varios cráneos y solamente cráneos, por ejemplo. Hay diferentes formas de tratar a los muertos, lo que también significa que una de las cosas interesantes en la parte de enterramientos es que la mayoría, no quiere decir todos, los enterramientos primarios son de mujeres, mientras que la mayoría de los que se han identificado en paquetes son de hombres. Por ejemplo, son cosas que, bueno, llevan años de estudio y cada tantos años aparece algo más, ¿no?, que nos va informando sobre esta forma de relacionarse con los muertos. Los ajuares, acompañamientos que tienen algunos de estos enterramientos que hemos encontrado, se encuentra el perro. El perro también es un enterramiento. Yo me acuerdo, el de Potrerillo recuerdo perfecto que estaba asociado a una mujer, pero el del CH 2 del 01, que es de la Sierra San Miguel, no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, esas cosas a veces cuando a uno se lo ve, empieza, ¿no?, a ver qué tipo de enterramiento aparece con los... Pasa que eso también es estadístico. Claro. Uno solo no puede Es creer. mi mandíbula de Guaragua Sur del Potrerillo. Pero el enterramiento nos pregunto, Sí. consulta, ¿el enterramiento no se hace en el cerro mismo, sino en torno al cerro? No necesita. Ah, en el cerro mismo. Ah, Mira, en un inicio, este es un salito, ¿verdad? En un inicio se cavaba el centro del túmulo, porque se consideraban que eran túmulos, porque tenían enterramientos, y se encontraban, a veces sí y a veces no. Luego se empezaron a hacer excavaciones en las pendientes del cerrito. También se encontraban enterramientos. En algunos sí y en otros no. Es muy variado. La verdad que hay una variabilidad importante en la ubicación, en la cronología. Y el enterramiento, por ejemplo, una consulta que les hago, podría variar en el espacio, porque por ejemplo ahí en Cerro Largo hay una zona que se le llama la Cueva de los Angelitos. Y preferentemente es una zona donde luego en el siglo XX se enterraban a los niños de un caserío. Pero previamente los vecinos que allí viven, digo, yo tengo un conocido que tiene 97 años, así que maneja esa información con una solvencia mucho más grande que la mía, obviamente. Él dice que cuando ellos llegaron allí, que los padres ya vivían desde hace años, habían restos humanos muy anteriores, pero siempre de niños. Siempre de niños, no de gente grande. Era la cumbre así, digamos. Un lugar muy simbólico para algún grupo, digamos, puede ser prehistórico o histórico. Queda muy cerca de lo que le dicen la Cueva de la Tigra, por ahí. Sí, o sea, queda en Cerro Las Cuentas, la rumbo de Cerro Las Cuentas, la Cueva de la Tigra, pero ahí cerca en el paraje se llama Rincón de Pi, en la Cuchilla Grande. Entonces ahí que es un campo privado que por lo general no lo abren. Claro. Pero sí, bueno, mirá que nosotros en realidad, todos estos lugares... No, obviamente, no lo abren, siempre. no lo abren no porque no lo quieran
compartir, porque nadie ha llegado a averiguar. Claro. Y ese es el tema también. Claro. Entonces, Es que hay muchas cosas claro, todavía por los enterramientos saber, son por esencialmente de conocer. niños allí, nada más. Los cerritos se ha encontrado de todo tipo de edades, desde niños, adolescentes, personas mayores de 40 años. Claro. Él decía que los fémures En eran realidad, chiquitos y yo todo. me voy a meter un poquito. Sí, sí. Y discúlpeme que No, le voy a corregir. Ah, disculpen. Los enterramientos en el Cerro de los Angelitos son de niños los que están a la vista. No se sabe si hay enterramientos entre las piedras. Claro, Y hoy ya no Como más. como hay en otro lado. Y hoy ya no hay Porque más. hay dos o tres en la zona de la Capilla Grande, el Rincón de Pi y Quebracho, que hay enterramientos entre las piedras. entre las piedras. Entre las piedras. Son piedras sueltas, ¿no? No, son no. rocas. Son rocas inmensísimas, altas como este. Un afloramiento, ¿no? Sí, lo que pasa es que en los afloramientos el sedimento se deposita, porque la roca atrapa, digamos, el sedimento, y entre las rocas siempre Son queda huecos. sedimento. Algunas parecieran, en el campo de Arellano, por ejemplo, pareciera que están Pero como hay perforadas. mucha arenisca, ¿no? Y hay algunas que se nota que son excavadas. Bueno. El comportamiento en torno a sí. Los cuerpos aparecen en el cerrito o se enterraron y después en su cerrito arriba. No, no. Algunos cuerpos aparecen en fosas claras, ¿no? Cuando uno va excavando va viendo una diferencia de color, de sedimentos que se va definiendo y puede ser una fosa. En otros casos están puestos los cuerpos y arriba se sigue construyendo la estructura. Son diferentes cosas. Lo que sí no son, lo que les decía hoy, tenemos cerritos desde hace 6.000 años y recién a partir del 2500 empiezan a aparecer enterramientos en esos cerritos. No, había una teoría bastante simplista tal vez del marcador espacial, del cerrito como un Sí, número. también como de marcadores de lugares, de concentración de recursos, por ejemplo, Un poco estuve acá, viví en mi territorio. Con los grabados rupestres se dice lo mismo, son teorías. Son teorías, sí, de delimitadores de paisaje, de marcadores de camino. Se habla también de la domesticación del paisaje. por Una eso, forma la de... pregunta Sí. Lo que pasa es que tenemos pocos. de por sí al hombre me encanta la música. Por eso Sí, también claro, se habla de una claro. domesticación del paisaje. Claro, sí, Tanto sí, para así lo es. grabado como para que se Sí. Que después de vino en este otro uso de habitación. En diferentes usos sí, porque además en el comportamiento de la muerte, con respecto a la muerte, los diferentes grupos, los primeros grupos cazadores-recolectores, lo que se dice es que no enterraban a sus muertos, sino que sus muertos quedaban aunque no estuvieran en batalla, quedaban en el campo. No había un comportamiento como esto, ¿verdad? Como un enterramiento, con ajuares quizás para el más allá. No había este tipo de comportamiento. Entonces, eso también es un comportamiento que se ha ido desarrollando de diferentes formas de acuerdo a los tipos de grupos. Bueno, lo tenemos hoy en nuestras sociedades. Todos tenemos comportamientos diferentes en torno a la muerte. Algunos quieren ir al cementerio, otros quieren ser cremados y ir a la laguna o al mar, o otros quieren, no sé, quedarse con las cenizas de sus parientes o amigos, o lo que quieren ir a la sea. tierra. Nosotros también, hoy por hoy, tenemos diferentes tipos de comportamiento con respecto a la muerte y que lo vislumbramos también en estas formas en los cerritos que también podían tener diferentes comportamientos en torno a la muerte a medida que pasaba el tiempo y que aparecían diferentes grupos con diferentes teorías mágico-religiosas, diferentes creencias. Bueno, entonces,
funciones y que en realidad es una de las tantas, es la parte de enterramientos. Después otra de las funciones, como decía acá el señor, como de marcadores territoriales. En este territorio estamos nosotros, acá nosotros vamos a cazar, a recolectar, a enterrar a nuestros muertos o no, o a cultivar arriba. Nosotros hemos encontrado en Laguna de Castillos y en otros sitios restos de lo que son los fitolitos, que son partículas silíceas recuperadas de recipientes de cerámica y de morteros, que son, claro, que son como las células el ADN de las plantas. Te indican estas formas, son de los porotos, estas formas en realidad son del maíz, y este tipo de vegetales que uno dice, ¡ay, agricultura, agricultura! Bueno, no necesariamente. También los grupos intercambiaban con otros grupos diferentes cosas. Entre ellas podría ser maíz, porotos, zapallo, pero sí se ha encontrado en materiales de 2000 años, 1500, este tipo de vegetales en vasijas y morteros a nivel microscópico, ¿no? Bueno, los famosos rompecocos, acá en Rocha hay muchísimos, y también en el litoral, porque no nos olvidemos de los palmares del litoral, que eran usados, se decía, para romper el coquito. Acá lo que tenemos, esto es un fitolito característico del fruto de butiá, que también aparece en cerámicas, en morteros. Restos de alimentación. Entonces, bueno, por eso decimos que son espacios multifuncionales. No tienen una única y exclusiva función, sino que pueden tener varias funciones, de acuerdo a todo lo que es el registro material que aparece y también de acuerdo a la ubicación que tienen en el paisaje, como de marcadores territoriales, porque hay varios estudios hipotéticos también, como les contaba, los de las canoas, que eran los marcadores del pasaje por donde pasaban el agua en aquel momento. También teorías que a través del estudio de fotoaérea, de mapas, de dónde están emplazados estos cerritos en el territorio, también señaladores de concentración de recursos. Y, el uso de estas estructuras llega hasta la época de contacto con los europeos, porque, por ejemplo, en la Laguna de Castillo se encuentra un cerrito que tiene unos 3000 años, pero que tiene arriba, en la parte de arriba, una fosa con un enterramiento de un individuo que tenía unos 23, 24 años, losa europea y una bala de culebrina. ¿Eso qué nos está diciendo? Que ese enterramiento quizás podría ser hasta europeo. Llegaron ahí, vieron una estructura, murió alguien, bueno, vamos a enterrar. Es decir, hay una reutilización también de estas estructuras en época histórica cuando llegan los europeos. O capaz que también era alguien que había sido matado en alguna batalla, o europeo o indígena, y había sido llevado y enterrado ahí. Si se puede extraer ADN de algún diente, capaz. Bueno, ahí en la Facultad de Humanidades hace unos años empezaron a hacer ADN de alguno de los restos salidos de los cerritos, de los restos humanos, y la similitud de estos restos la asocian al ADN charrúa. Pero él te decía específicamente de ese De ese enterramiento. No, de ese enterramiento es que no. De ese no. No, No, pero hay. Porque se hicieron dos enterramientos. Está conservado esos restos. Sí, esos restos, sí, los restos. Estudios que a veces se toman, ¿no? Son estudios muy largos de hacer, se han hecho costosos, con mucho tiempo.
Sanz. Mónica Sanz y Gonzalo Figueiredo son los que han hecho el ADN sobre los restos de los pioneros serritos de los estudios genéticos en Uruguay. Bueno, acá estábamos hasta el Holoceno medio. Igual estas estructuras se continúan hacia lo que es el Holoceno final también. ¿Ah? Pero acá hacia el Holoceno final, a partir del 2000, 1500 más o menos, tenemos dos momentos diferentes con la expresión cultural de grupos diferentes, bien marcados, que en una fase de clima más cálido y húmedo, que va entre el 1200 y el 700 antes del presente, se da como la explosión de lo que es una cerámica, que le llamamos zoomorfa, que la asociamos, ahora sí, empezamos con los nombres de los grupos porque tenemos documentos históricos que nos ayudan a identificar, de los Chanatimbú, que habitaban, bueno, esta zona es la parte del registro de estas cerámicas zoomorfas, pero que está todo el registro para lo que es el Paraná, que está acá. Estos grupos Chanatimbú, que no son ni uruguayos ni argentinos, sino que son de todo ese territorio, ya hay indicios de que sí que manejaban una horticultura más incipiente. La incipiente es la que se asocia a los cerritos, ¿no? El manejo con todas estas partículas silíceas que aparecen de poroto, maíz y zapallo a partir del 2000, 1500. Aquí supuestamente ya no hemos encontrado, ¿no? No hemos encontrado dónde cultivaban, dónde hay mayor cantidad de restos o sedimentos de donde nosotros podamos extraer cuáles eran las zonas de cultivo. Pero no, lo que sí sabemos que no es como se decía antes, de que acá los únicos grupos que vinieron y tenían agricultura eran los guaraníes. Eso no es así. Se han encontrado restos de lo que podría ser una horticultura incipiente en cerritos, se han encontrado restos en cerámica del litoral del río Uruguay asociadas a estas cerámicas zoomorfa, ¿no? Que también muchas veces ayuda a estas cabecitas de loro, la mayoría son aves tropicales, ¿tá? Están representadas muchas aves tropicales, pero que también, como les decía Bediana, que a veces los materiales no solo nos hablan de las costumbres que tenían estos grupos, sino que también del ambiente en donde vivían. Hay una cabeza de tapir en la colección Torres. Ah, bueno, Torres, porque todas esas son del Paraná. Correcto. Hay tapires. Acá solo hemos, de lo poco que tenemos, hemos de oro. Pico del oro se llama. Picos de oro. Pico del oro. Que el túmulo en la Concordia que cavó. Hay de jaguar, hay ranas, hay peces, hay todo representado en cerámica. Te preguntaba si el túmulo en la Concordia que cavó Tadei en los años 50, 60, ¿eran Chanatimbú? Se supone. Y bueno, hoy por hoy se los asocia. Estamos hablando, porque además también son túmulos, ¿no? Son estructuras en tierra, que decimos, son como los cerritos de indio que hay en... Bueno, no, son diferentes. Son diferentes. Lo llamativo de esa variedad es en ese forma incipiente de cultivo, maíz, poroto, calabaza. Sí, además son las tres que aparecen Son siempre. los mismos integrantes de la misma andilla. Se saltearon en la parte selvático guaraní de mandioca, ñame. Eso no, por ejemplo, de eso no hemos encontrado nada. Capaz que en algún momento se Maní sí, pero mandioca, por ejemplo, no, que siempre pensamos que efectivamente podría haber, pero todavía, Habla de un préstamo quizás más lejano. sí, lo más seguro. Bueno, hay muchas, estos grupos Chanatimbú que se trabajan mucho también en la zona del Paraná, con cerritos, porque también fueron otro tipo de grupo que hizo otro tipo de estructuras musculares y otro tipo de cerámica. Se trabaja mucho la conexión
con los Andes. La conexión de estos grupos con determinadas características que tienen los materiales en la zona más andina. El suyo del este, El Tahuantinsuyo. Y Bueno, hay propuestos caminos de... seguramente pensaba llegar hasta acá, pero no le dio el tiempo. Y pasada esta fase más cálida del ambiente, viene entre el 800 y el 200 antes del presente, casi con la llegada de los europeos, una fase de condiciones mucho más frías y secas que se la conoce a nivel general como la pequeña edad de hielo. Es en este momento donde tenemos en el territorio el registro de la llegada de los grupos guaraníes, ¿no? Con sus características en las vasijas, como ser los corrugados, los pintados blanco y rojo, el unguiculado. Bueno, son características que son como los indicadores de esos grupos, es el tipo de cerámica. Como les decía hoy Diana, que el indicador de los primeros grupos humanos que ocuparon el territorio eran las puntas colas de pescado. Bueno, para los guaraníes y para los Chanatimbu tenemos los tipos de cerámica, de alfarería, como indicador de su presencia étnica en nuestro territorio. ¿Qué pasa también en el Holoceno final? Además de que se siguen construyendo cerritos de indio, nos encontramos con lo que son las estructuras en roca. Pasamos de lo que fueron las estructuras en tierra y ahora empiezan las estructuras en rocas, que hace pocos años empiezan a ser investigadas por unas colegas nuestras y son lo que caracterizan, ¿no? Las zonas altas del país, ¿no? En Cuchilla de Aedo y Cuchilla Grande se han identificado muchas estructuras, hay un conocimiento de estas estructuras como lo había de los cerritos antes de que empezara la arqueología, ¿verdad? A través de documentos, pero se empiezan a investigar hace unos pocos años a nivel más, donde el punto se pone en el estudio de estas estructuras que se les llama airnes o bichaderos, que como vamos a ver tienen diferentes tipos de formas. Puede ser, acá tenemos dos, una en anillo y otra más como un cerrito, pero de roca, no de tierra, ¿no? La elaboración, lo que nos dice esta colega, que la elaboración es la superposición de bloques de piedra que dan lugar a este tipo de formas y que se ubican en lugares muy visibles, ¿tá? Siempre en las cimas de los cerros prominentes y de cumbres aplanadas. Al menos esto, no sé acá, estuvimos hablando de la cantidad que habían registradas de estructuras en piedra. Si realmente las ven en estos cerros que son aplanados, que se ven mucho para, bueno, el Tacuarembó, por ejemplo, se han visto estos cerros aplanados con 3, 4 estructuras de estas a veces no en plataformas muy importantes, lugares relativamente reducidos. Con él no, claro, pregunto porque en realidad, bueno, son cosas que como recién están siendo investigadas, bueno, fue como en los cerritos, ¿no? Primero eran túmulos, pues todos tenían enterramiento, pero al final parece que no todos tenían enterramientos. Por eso preguntaba por lo de los cerros planos. No hay cerro que las tengan. Pero no hay cerro que no las tengan. Destruidos, semidestruidos, tenés acumulaciones y tenés estructuras trabadas, ¿no? Construcciones. Dos técnicas constructivas diferentes. Y en Aceguá hay unos que tienen unas piedras de un tamaño que ahí tiene que haber habido cooperación para elaborar esa estructura. Un solo tipo no la levanta.
Bueno, y es como los cerritos, un cerrito de 7 metros de altura de sedimento, sin pala mecánica. En aquella época tenían que haber trabajado muchísimas personas para generar ese tipo de estructuras. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Estas estructuras las relacionan, ¿no?, con prácticas funerarias mágico-religiosas en zonas elevadas. Esto es más por una referencia histórica, ¿verdad? Porque en realidad las excavaciones que hay o sondeos en estas estructuras no hay encontrado nada, restos A óseos. ver si no hay fosfatos en el sedimento abajo. Que Es haya- muy estable, ciertas áreas muy estables. Pero no sé el procedimiento para determinarlo. Sí, bueno, se La puede. Universidad de La Plata tiene un trabajo publicado sobre eso, metodología, pero es vieja, es como de los años 50. Y algo menciona Moira en uno de los trabajos, de la posibilidad de rastrear fosfatos, como son huesos que se... Fíjate Pero, que, a disculpame, ver, en mi opinión, por ejemplo, nosotros en Laguna de Castillos, en cerritos que han estado con agua, sin agua, llenos de agua, tapados, hemos encontrado siempre, por lo menos, queda en el sedimento, cuando uno excava, queda como una arenita amarilla, que es el hueso desintegrado. y acá podría Pero aparecer queda, alguna siempre. lata del esmalte que tiene una gran dureza. Siempre. Pero fíjate que arriba un cerro, 60 grados, 50 grados, 41, 50 grados en verano. A veces menos 6, 7 grados en el invierno. Si tiene mucha antigüedad, no sé qué podría permanecer de eso, ¿no? Pero Bueno, sí, antigüedad no tiene. A ver, nosotros, por ejemplo, acá Sí, las bastante estamos bien. ubicando en el Holoceno final, o sea, a partir del 2500 antes del presente. ¿Pero por qué? Porque las cronologías que hay han dado eso. Esto recién empieza, capaz que el día de mañana vemos que tienen 5000 años, que son mucho más antiguos. y en Seguá es uno de los sitios con denominación de necrópolis. Desde el Ajá. padre Marimón dice que el lugar donde descansan los muertos. Y también puede es un- pasar como en el caso que pasó en los inicios de las investigaciones de los cerritos. Los cerritos tenían todos enterramientos, pero resulta que no todos tuvieron enterramiento. Ahora las primeras excavaciones de No estas dieron. estructuras no dieron nada. Y quizás en unos años se siguen excavando y todas las que el resto que se empiecen a excavar tienen. Entonces, la arqueología es lo que tiene, ¿no? Es permanente la información que se va juntando para tirar hipótesis abajo, para crear nuevas Las nuevas hipótesis. técnicas que aparecen. Entonces, uno reestudia y revé cosas que con nuevas técnicas que antes no existían. Por eso siempre se busca que no se excave todo lo que existe, porque el día de mañana tiene nuevas técnicas, entonces ya destruyó todos los sitios, no tiene dónde aplicar esas nuevas técnicas. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? La gran pregunta. ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó con esta cantidad de pueblos indígenas Que dejaron tantos restos. porque tenía que haber sido bastante, hace 10.000 años además, ¿verdad? Bueno, entre todo lo que vemos es que cuando llegan los europeos en sí, con lo que es la parte de captura de esclavos para trabajo, la producción de azúcar en Brasil que venían y también se llevaban indígenas de todas partes de América, las enfermedades nuevas para las que ellos no tenían defensas, ¿no? Como a nosotros nos pasó ya con el COVID, que lo pudimos vivir como una gripe realmente mata, la gripe que a nosotros no nos mata, a ellos realmente los mataba porque no tenían defensa contra eso, bueno, más la viruela, el sarampión, etc. Y la persecución también hicieron que estas poblaciones que existían fueran migrando a diferentes partes del interior y se relacionaron con diferentes tipos de grupos dándose el mestizaje, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que ya para principios del siglo XVII, estos grupos desaparecen, pero desaparecen como grupos culturales, ¿verdad? Ya no los vemos
cómo eran, de la forma que vivían, con sus creencias, sus formas de producir instrumentos. Esto sucede a partir de este siglo, del siglo XVII, ¿no? Tenemos una desaparición de los grupos culturales y que los pocos que quedan en diferentes momentos, a través de lo que yo pongo no batalla, porque todas las batallas al 50, batallas al 50, no, ¿por qué? Porque no fue una batalla, fue una emboscada que se dio, a ver, primero ordena el exterminio, pero ¿por qué? Porque también el exterminio de estos seres era pedido por la sociedad en su conjunto, no es que por Rivera en el 23 y 25, la guerra contra el Brasil, él la pelea y la gana con grupos principalmente indígenas, conformados por charrúas y por guaraníes. Porque a Rivera le habían sacado todo el apoyo, la ciudad le había sacado el apoyo, pero él se va a la guerra contra el Brasil con grupos de indígenas y guaraníes. Esa guerra la gana, entonces él ahí levanta su estatus ante la población patricia de Montevideo y cuando es electo manda a exterminar a estos grupos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay repartos de indios, hay mezclas, unos van a la servidumbre, otros trabajan en forma de esclavitud, pero lo que tenemos para borrar toda esta parte de nuestra historia es que el discurso en sí, el discurso científico que viene entre el siglo XIX, el siglo XX inclusive, es que Uruguay es un pueblo trasplantado. Es una definición de Tarcísio Ribeiro, en donde lo que significa que somos un pueblo trasplantado es que somos un pueblo de europeos. Vinieron los europeos, se borró acá toda la historia que había, quedamos nosotros, somos todos lindos, todos preciosos, no hay ningún indígena entre nosotros, ¿no? Entonces, la identidad que tuvimos hasta ese momento, desde el 19-20, digo, que todavía persiste, porque hay gente que todavía niega la existencia de los indios en Uruguay, es eso, ¿no? Pueblo trasplantado, un país sin indios, todos rubiecitos, blancos y ojos azules. Este discurso, hacia fines recién del siglo XX, principios del XXI, empieza a cambiar. Empieza a haber un reconocimiento de que en este país sí hubieron muchas poblaciones indígenas desde hace muchísimo tiempo atrás y que además, dado los estudios, no solo antropológicos y arqueológicos, sino también los que son de ADN, principalmente el mitocondrial, por vía materna, que hablábamos hoy de Mónica Sanz y Gonzalo Figueiro. Los datos genéticos que nos muestran a nivel general que sí, que hay un 60% de europeos en un individuo, pero también hay un 34% de indígena y un 6% de afro. Por lo tanto, esto que les decía, que los grupos indígenas desaparecieron en el siglo XVII como grupos culturales, es verdad, pero cada uno de los uruguayos, uno o cada dos, todos tenemos algún gen indígena que es parte de nosotros, ¿no? Es decir, no somos todos europeos, blancos y preciosos, sino que capaz somos más lindos todavía porque tenemos una diversidad muy grande en lo que es nuestra genética. Bueno, estas son diferentes etnias nativas que existen en América del Sur. Es un ejemplo. Y el ejemplo lo pongo para que, ¿por qué hablamos del ADN? Y bueno, porque sí, porque no tenemos culturas que podamos visualizar en forma de vida, en forma de creencia, pero sí tenemos a nivel genético muchísimo y como decía un profesor
evolución humana, Peter Sprechman, hay comportamientos y costumbres en los seres humanos que se transmiten genéticamente. Y eso también esto lo decía Sprechman hace muchísimos años, y hoy por hoy, en los últimos años, están los científicos que siguen trabajando sobre la ascendencia genética y todas estas cosas están demostrando que sí, que muchos comportamientos culturales se transmiten a nivel genético. Y bueno, para terminar, ¿no? Contarles por qué hacemos arqueología y por qué para nosotras la arqueología es importante, ¿no? Primero porque nos permite conocer el pasado de nuestro territorio, pero también entender y respetar las diferentes formas de estar en el territorio, ¿no? Diferentes formas de pensar, de relacionarnos con el ambiente y con nuestro entorno, y que además nosotros investigamos los sitios arqueológicos, pero cuidarlos como patrimonio cultural es una responsabilidad o función de todos, ¿no? No solo de los arqueólogos, que somos lo que nos interesa estudiar y recuperar los materiales para saber más de nuestra prehistoria. Bueno, terminamos aquí y les recomiendo la película documental, no sé si la vieron, El país sin indios, que es uruguaya, y la verdad que es súper interesante porque ahí vemos que esto que les dije, de lo genético, no es solo que haya gente, hay gente que ya se considera por su forma de pensar y de relacionarse con el ambiente y que es indígena, ¿no? Se llaman charrúas, pero hay más que charrúas, hay gente que se identifica con Chanatimbú, hay muchísima población dentro de nuestro territorio que hoy por hoy está reconociendo el pasado indígena, que negamos en algún momento, y que hoy lo está trayendo a mostrar a todos, ¿no? Porque hay diferentes grupos por Paysandú, hay grupos en Artigas, hay que se reúnen en paisajes que aparte son simbólicos para ellos, de todo lo que hablábamos a nivel teórico, de la arqueología y de las cosas que encontramos. Bueno, hay gente que vive hoy por hoy que todavía, al permitirle a la sociedad este reconocimiento, ¿no? Porque antes si te decían, pero qué cara de indio, tenés los pómulos así, así. No tengo nada que ver con los indios. Era como una cosa, ¿no? Horrible. Bueno, ahora es como, sí, yo tengo ADN indígena, tengo un par de comportamientos. Todos son charrudos. Porque mi abuela, pero mi abuela sí decía unas cosas, ¿sabes? Entonces, no dice. No, por eso guaraní. Fíjate, Belén, Zamorja del Chi. Todo guaraní. Eso sí, No deja te yo este caso, yo lo tengo acá, lo tenía. En YouTube te aparece, o en el Google, sí, por ahí nada más, el país sin indios. Está en YouTube. Ahí va. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuánto de